Me llamo Roberto, y aunque en mi vida adulta todos me conocen como el Chavo, la verdad es que hace tiempo que dejé de ser ese niño ingenuo, torpe y hambriento que todos recuerdan. No sé si fue el tiempo, las circunstancias, o aquella mañana silenciosa que me hizo entender que, en esta vecindad, el miedo puede tomar formas que no hacen ruido. No estoy loco. O al menos eso intento repetirme cada noche, cuando los recuerdos se cuelan por las rendijas del insomnio. Todo comenzó un lunes cualquiera. Me desperté con el sonido habitual de la regadera del señor Barriga, el rechinar de la escoba de doña Clotilde, y los gritos inconfundibles de doña Florinda regañando a don Ramón. Pero esa costumbre tenía un extraño confort. Era el ruido de la rutina, el eco de la vida, hasta que dejó de estar. Ese lunes por la tarde, bajé de mi barril y noté que algo no encajaba. Todos estaban presentes, sí, pero había un silencio espeso, casi táctil. Don Ramón estaba sentado junto al lavadero, con la mirada perdida. La chilindrina brincaba la cuerda, pero sin cantar. Doña Florinda barría, pero sin soltar palabra. Y el señor Barriga, que solía maldecir cada vez que tropezaba conmigo, simplemente me miró, y no dijo nada. «Buenos días», grité. Nada. Silencio. «Señor Barriga, ¿me da para un bolillo? Tengo hambre». Nada. Me acerqué a Kiko, que jugaba solo con su pelota. «Kiko. Tu pelota», le dije mientras la pateaba suavemente hacia él. Me miró con expresión vacía, la atrapó, y siguió jugando. Sin reír. Sin molestarse. Sin decir una palabra. Pensé que estaban jugando conmigo. Que era alguna especie de broma o castigo colectivo por algo que había hecho. Me escondí en el barril a pensar, como siempre. Pero incluso allí, el silencio se sentía como una presencia. Algo invisible me apretaba el pecho. Pasó el día. Nadie habló. Nadie gritó. Nadie regañó a nadie. Al anochecer, vi algo que me hizo temblar. El profesor Girafales llegó con su ramo de flores, como siempre. Llamó a la puerta de doña Florinda, ella salió, recibió las flores, profesor Girafales. Doña Florinda. Se miraron, se tomaron de la mano, y se quedaron así, en absoluto silencio, durante minutos. Sin moverse. Sin reír. Sin hablar. Pensé que al día siguiente todo volvería a la normalidad. Que alguien me gritaría, que Kiko lloraría porque lo empujé sin querer, que doña Florinda me lanzara agua, pero no. El martes fue igual. Peor, de hecho. El silencio se había endurecido. Ya no parecía una broma, sino una maldición sin forma. Fui a la tienda de la esquina. Donas, pan, refresco, todo estaba disponible, pero nadie hablaba. Me llevé una torta sin pagar y la mujer del mostrador ni siquiera me miró. Volví corriendo. Intenté gritar. Llorar. Golpeé la pared. Les grité a todos. Ya basta. Díganme qué pasa. Nada. Solo miradas apáticas, gestos automáticos. La noche siguiente no dormí. Escuchaba pasos. Muchos pasos, pero todos apagados, como si caminaran sobre algodón. Y voces, apagadas, susurradas, como si fueran ecos de algo que no podía recordar. Me encerré en el barril. No por miedo, sino porque necesitaba pensar. Pero fue allí donde ocurrió algo que me quebró. Escuché una voz. Una voz real. «No salgas», dijo. Era la voz de la bruja del 71. Pero cuando salí, ella estaba parada frente a mí, inmóvil. No había dicho nada. Su boca ni siquiera se había movido. Y sin embargo, yo la escuché con claridad. Me alejé corriendo. El corazón me latía como tambor. Empecé a preguntarme si estaba perdiendo la razón. Fue entonces cuando descubrí algo peor. Al mirar sus rostros con atención, noté que no parpadeaban. Nadie. Ninguno. Como si fueran ánimas atrapadas en cuerpos funcionales, más no humanos. Imitaciones perfectas de mis amigos. Al tercer día, decidí irme. Corrí hacia la salida de la vecindad, pero el callejón no llevaba a ningún lado. Doblé y doblé esquinas, pero siempre regresaba al patio. Como un bucle. Comencé a pensar que nunca existió una afuera. Que tal vez siempre había estado atrapado aquí.
Que los ruidos, las peleas, las risas, todo era un recuerdo insertado. O peor, que el mundo real había dejado de existir y esta vecindad era el último rincón de algo que se acabó. Los días siguientes ya no los conté. Dejé de comer. Solo observaba. Me limitaba a seguir a Kiko, a Don Ramón, a la Chilindrina, esperando que dijeran algo. Una palabra. Un gesto diferente. Pero todo era repetitivo. Como si todos fueran autómatas programados. Una mañana, vi a la Chilindrina sangrar. Se había raspado la rodilla al caerse. Y lloraba. Pero no sonaba. Las lágrimas estaban ahí. El dolor también. Pero el sonido no. Eso me rompió. Fue entonces cuando me puse a gritar con todas mis fuerzas hasta que me dolió la garganta. Les dije que los odiaba. Que ya no quería jugar. Que todo esto era una pesadilla. Y en medio del grito, escuché otra voz. Ya casi estás listo. Era una voz masculina, distinta a todas. Venía desde los muros. Desde el aire. No tenía fuente. No podía ubicarla. ¿Listo para qué? Pregunté. Para entender. Después de eso, desperté. Estaba en el barril, sudando. Como si todo hubiera sido un sueño. Pero algo había cambiado. Todos me hablaban. Todo sonaba como antes. Risas, insultos, gritos, pero yo ya no podía reír. Porque sabía que eso, ese día, ese silencio, volvería. Y la próxima vez, tal vez no despertaría. Pasaron los años. Crecí. Me alejé de la vecindad. Pero nunca olvidé. Ni el silencio. Ni la voz. Ni la sensación de que algo invisible seguía observándome. Un día, cuando ya era adulto, regresé. Encontré la vecindad vacía, en ruinas. Pero el barril seguía allí. Intacto. Entré. Me senté dentro. Y escuché. Nada. Ni una palabra. Ni un susurro. Solo el eco de mi propia respiración. Y luego, un murmullo. Débil. Lejano. Familiar. ¿Ya entiendes? Yo no respondí. Solo cerré los ojos. Y entonces lo escuché todo. Las risas. Las peleas. Los gritos. Los insultos. Las voces de todos, una tras otra, mezcladas, deformadas, enredadas como si vinieran de una garganta común. Abrí los ojos. Estaba solo. Pero el barril estaba lleno. Lleno de ellos. De todos. Enredados. Fundidos. Mirándome desde adentro. Silenciosos. Quise gritar, pero no pude. Mi voz ya no me pertenecía. Y entonces lo entendí. El silencio, era yo. Algunos aseguran que, en las noches sin luna, si caminas frente a una vecindad abandonada y ves un viejo barril, no lo mires mucho tiempo, porque podrías empezar a recordar cosas que nunca viviste. Cosas que nadie dijo. Cosas, que solo se sienten cuando todo está en completo silencio.